Bueno, nuevamente aquí en el canal de Pronósticos Florales nos encontramos para hablar, como ya les había dicho, del parte del infortunio. Ahora ya conocemos todas las bondades del parte de la fortuna. ¿En dónde va a estar colocado en nuestra carta? Pues ahí nos va a señalar un punto de fortuna. Vamos a hacer algunos ejercicios para reconocerlo y identificar de alguna otra manera los beneficios que ha tenido nuestra vida gracias a este parte. De la misma manera que calculamos el parte de la fortuna, pues vamos a calcular el parte del infortunio. El parte del infortunio es el arco que va del ascendente, el arco que se forma entre el ascendente, Saturno y Marte. Esto como en el parte de la fortuna, pues ya está calculado. Lo vamos a reconocer porque vamos a observar esta crucecita que va a aparecer, algunas más estilizadas que otras, dependiendo del programa. En el Harmon y el Kepler está considerado. Me llamó la atención esta imagen porque, como les decía, en el parte de la fortuna, bueno, son sensaciones muy personales, ¿no? Y quien a lo mejor quiera ser flechado por Cupido, que para él sería o ella sería un evento afortunado, pues para este sujeto, él dice, quieto, ¿me quieres destruir otra vez? Ya no quiere más sufrimiento por causas del amor. Seguramente tiene un infortunio en casa 5. Bueno, otra situación que la vida nos marca bastante desafortunada, pues es la pobreza. Eso no tiene ninguna necesidad de explicación. El parte del infortunio, como les decía, tradicionalmente hemos pensado, se han catalogado a Marte y a Saturno como planetas maléficos. Es por ello que cuando el atacir de uno llega a otro, pues en esos momentos se van a escenificar algunas situaciones penosas en nuestra vida. Este evento se reconoce como el parte del infortunio y es muy fácil observando usando el programa Harmon y el programa Kepler. En los dos está bien marcado. Además, una vez que lo conocemos, podemos prevenirlo cuando sea posible. El parte del infortunio nos va a mostrar el lugar, la manera y los eventos en que este parte va a dejar notar su influencia. Por ejemplo, si hablamos de una carta personal, bueno, pues sabremos que en la carta, hablando de la persona poseedora de esta carta, en que Marte está en el ascendente, Saturno está en la casa 9, pues fíjense, Marte en el ascendente y Saturno en casa 9, pues el parte del infortunio cae en la casa 4. Esto quiere decir que todos los eventos relacionados con la casa, que pueden ser el padre, su propio hogar, algunas situaciones negativas, se van a dar en el entorno de la casa 4. Cuidado porque la casa 4 es la cocina, ¿no? Entonces, con este infortunio, pues hay que tener mucho cuidado con las explosiones y cualquier situación negativa que se pueda dar en la cocina. Sin embargo, como ya lo establece Ptolomeo en sus juicios generales, será el tiempo de enfriar al cuerpo para que la fiebre no nos consuma. Bueno, esto está aplicado al ser humano, pero en el caso de, por ejemplo, en este caso de la cocina, pues si la persona sabe que aquí viene un maléfico y va a tocar el infortunio, ya aquí me está diciendo que Saturno y Marte están en este punto. Así, o sea, ¿qué quiere decir Marte? Pues calor. ¿Qué quiere decir Saturno? Pues algún disgusto. Entonces, llegado el momento, pues pasará. Ahora, para que este infortunio deje notar su influencia, pues tendrá que haber un llegamiento de algún planeta, siempre y cuando el infortunio no esté cerca de otro planeta, en donde la situación será peor, dependiendo del planeta que se trate, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos el infortunio con la Luna, bueno, pues ahí habrá una serie de disgustos entre el padre, la madre, nosotros, nuestros amores, y bueno, va a haber mucha lectura en este sentido. El cálculo es igual como lo hacíamos con la fortuna, pero en la fortuna considerábamos a las estrellas del cosmos, o sea, el Sol y la Luna. En este caso, vamos a considerar a los maléficos, que es el ascendente,
digo, el planeta Saturno y el planeta Marte. El ascendente somos nosotros. Cuando el Sol se asoma por el horizonte en los nacimientos diurnos, el ascendente se va a calcular, el parte del infortunio será calculado como el ascendente más del cero de Aries a Marte menos en la distancia que hay del cero de Aries a Saturno. Es decir, aquí está el cero de Aries. Entonces aquí vamos a pensar que estuviera en la cúspide. Serían 30 grados, 60, 90. Y entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde Marte? Aquí está Marte en esta carta, hasta Saturno, el cero de Aries, y se calcula. Entonces vemos cuál es la distancia que hay del cero de Aries, que son todos estos grados, para llegar a Marte. Y luego del cero de Aries, todos estos grados para llegar a Saturno, que está aquí. Entonces, la diferencia en el caso de los nacimientos diurnos sería la distancia de Marte, del cero de Aries hasta Marte, que serán como 210 grados más o menos, menos la distancia del cero de Aries a Saturno, que serán, vamos a poner 180. Entonces, en el grado 50 de la carta caerá el infortunio. Algo así, de una forma muy general, es el cálculo. Entonces, cuando el Sol, el nacimiento es nocturno, es decir, eso ya lo sabemos muy bien, cuando el Sol se encuentra en estas casas, en la casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, está debajo del horizonte, el nacimiento se considera nocturno. Y entonces aquí se va a sumar el arco que va del ascendente a la distancia, como ya les decía, del cero de Aries a Saturno menos Marte. Este es el arco que va a formar este arco, decimos arco solar porque es este arco, el arco que está contemplado en la circunferencia. Entonces, esto pues nada más para aclarar. Entonces aquí lo vemos también de otra manera. Aquí tenemos, como les decía, fíjense, aquí estaba la distancia del cero de Aries a Marte, menos la distancia que hay. En este caso se suma la distancia que hay del cero de Aries a Saturno, menos la distancia que hay del cero de Aries a Marte, y ahí cae el infortunio. Bueno, de la misma manera que cada quien va a considerar como afortunados algunos eventos y desafortunados otros, pues la vida del nativo va a estar ya señalada. Como lo decíamos, las personas que tienen un infortunio en casa 4, pues lo van a sentir en la naturaleza de la casa, el padre, el negocio propio, las situaciones del hogar, y ahí vamos a encontrar algunos puntos en que no nos sintamos cómodas. Por ejemplo, pues no me gusta mi casa, no me gusta cuando mi papá llega, no sé, situaciones de este tipo. Tampoco son tragedias, ¿no? Las tragedias se pueden dar, porque sí se pueden dar, cuando los pisos, esto es por la técnica de Atacide, son importantes. Ahí sí, cuando un infortunio está marcado, pues podemos pensar que algo va a ocurrir. Y también cuando el infortunio nos cae en las casas malignas, como son la casa 8. Por ejemplo, a una persona que tiene el infortunio en la casa 2, bueno, pues el punto vulnerable de su vida va a ser el dinero, las cuestiones económicas, que te pide la amiga, no te paga, que te pide el marido, no te paga, que te pide el hijo, no te paga. Bueno, situaciones así que se van a ver desafortunadas en la vida del nativo. Otras personas, como les decía, es muy importante ver en qué casa tenemos el infortunio. En este caso también está en la casa 4, porque si el infortunio nos cae en la casa 8, que sabemos que es una casa de por sí tóxica, pues vamos a tener pérdidas de algún otro tipo. Cuando el infortunio se mueva, pues va a dejar notar su influencia de pérdida, porque este es otro aspecto que lo vamos a sentir de acuerdo a la naturaleza, no a la naturaleza esencial del planeta, sino a la naturaleza adquirida. La naturaleza, la casa 8, cuando los planetas están ahí, van a adquirir un aspecto de pérdida, porque de eso habla la casa.
De esta forma, vamos a ir conociendo lo que se nos va a ir presentando en la vida. Conociendo primero cuáles van a ser los eventos afortunados en función de la casa en que caiga la rueda de la fortuna. Y de otra forma, los eventos que no van a ser afortunados porque conoceremos la posición del infortunio, en qué casa y en qué situación se está dando. Pero siempre lo decimos, nosotros tenemos un privilegio, que es que conocemos de forma anticipada y de forma también en que podemos hacerlo constatar en nuestra propia vida, en donde están estos dos partes. Los primeros partes que vamos a conocer hasta el día de hoy, que hemos conocido, es el parte del infortunio y el parte de la fortuna. ¿Fortuna o infortunio? Bueno, pues todas las cartas tienen los dos. Quisiéramos quedarnos con la fortuna y que se perdiera nuestra carta del infortunio, pero bueno, pues esto no puede ser. Pero nos va a señalar todas las cosas buenas que van a ocurrir, así como los eventos difíciles, pero que nosotros con esta información previa y afortunada que podemos conocer gracias a la astrología, podremos minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Les agradezco mucho por acompañarme. Nuevamente les repito, soy Kitina Couturier y síganos en Pronósticos Florales. Siempre lo digo cada grabación, no sean tímidos, déjenos una manita de que les gusta, porque de esta manera podemos llegar a otras personas. Este trabajo lo he realizado en el mes de febrero del 2023. Les agradezco mucho a todos su atención.